Buenas, bienvenidos al segundo conversatorio de este día. Vamos a estar trabajando sobre las experiencias de la industria 4.0 en Argentina. Si bien el eje de este panel son las experiencias concretas y la aplicación de las tecnologías 4.0, tenemos un eje transversal que nos parece que es muy importante, que tiene que ver con los y las trabajadoras de la industria 4.0, ya sea tanto que sean usuarias como creadoras de tecnologías y los impactos que tienen sobre ellos, ya sea la transformación digital o las regulaciones y las desregulaciones normativas. Y también vamos a hablar sobre experiencias donde son los ciudadanos quienes crean proyectos o innovaciones tecnológicas y son a su vez financiados por otros ciudadanos. Así que para este panel tenemos 4 expertos invitados a quienes les agradezco muchísimo su presencia. Vamos a tratar de hacer un buen uso del tiempo. Les pido que brevemente, en 10 minutos, cada uno pueda hacer su exposición, así después tenemos tiempo para conversar. Yo les aviso cuando estemos cerca de los 10 minutos. Vamos a comenzar con Verónica Sardes. Verónica es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, magíster en Ciencias Políticas y Sociología por Flaxo y licenciada en Ciencias Antropológicas por la UBA. Es docente e investigadora de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, investigadora del área de Economía Digital en el Centro de Estudios Interdisciplinarios de Ciencia, Tecnología e Innovación, CIECTI, y coordinadora técnica del proyecto ARPAI sobre gestión epidemiológica basada en inteligencia artificial y ciencia de datos, liderado por el CIECTI. Adelante, Verónica. Bueno, muchas gracias. Gracias a los organizadores por el tiempo que nos brindan. Gracias a vos, Belén, por el interés por el proyecto. Tengo así como una sensación rara porque estoy en varios de los proyectos que se fueron mencionando y siento que se me juntan todos los mundos, pero está buenísimo eso, porque eso quiere decir, en el fondo, que todo tiene que ver con todo, que todos estamos hablando un poco de lo mismo. Y bueno, y cuando Belén me convocó pensé qué puedo contar yo del proyecto ARPAI que pueda contribuir a esta mirada de experiencias en Industria 4.0, porque les cuento, primero les adelanto, ARPAI es un proyecto que es en realidad un proyecto de investigación, ¿sí? que surge a partir de un consorcio entre algunos ámbitos del Ministerio de Salud, la Subsecretaría de Políticas en CTI del MinSIT y el CIECTI liderando ese proceso, y en el marco de la pandemia con financiamiento del IDRC y del SIDA, que es como el IDRC de Suecia, nos sumamos a una convocatoria que finalmente ganamos para hacer desarrollos en ciencia de datos e inteligencia artificial que pudieran, con datos de los registros electrónicos médicos de salud, registros clínicos electrónicos de algún tipo, empezar a colaborar en la gestión de la pandemia, ¿no? Todo esto está en el marco, esto empieza en 2020 y está en ese marco el desarrollo de ARPAI. Pero ARPAI también es una suerte de programa en el cual adentro de ese gran proyecto hay varias líneas de investigación, algunas vinculadas al desarrollo de tableros para la mesogestión de la epidemiológica del país, otros están más relacionados con modelos predictivos para poder justamente tener como alertas tempranas de posibles brotes epidémicos, otros que están vinculados al uso del procesamiento del lenguaje natural para identificar enfermedades en esos registros médicos antes de que sean diagnosticadas. Estoy simplificando muchísimo porque es enorme todo ese proyecto. Y 2 líneas que son transversales, que están muy buenas como para mantener esta discusión con el resto de los proyectos y de las cosas que estuvieron mencionando, que son una relacionada con los sesgos, ¿sí? Trabajamos en evitar sesgos sobre los datos que usamos, también sobre los modelos que generamos y sobre los equipos que hacemos de investigadores, que son trabajadores, como hablábamos hace un ratito con Belén, como para poder construirlo de una manera por lo menos igualitaria en términos y diversa. Y el otro componente que es transversal es el relacionado con el uso responsable de datos, un poco en línea con lo que decía Lucila también, y que fue un emergente en términos de investigación. Siempre fue una dimensión que se cuidó en el marco del proyecto original que se presentó en su momento, pero es un emergente en términos de investigación y sigue siendo una de las líneas que más trabaja con nosotros. Pero ¿qué contarles de ese proyecto que pueda relacionarse con esta discusión sobre Industria 4.0? Hablamos con Belén hace un ratito
Por supuesto que el desarrollo de este tipo de herramientas tecnológicas, como llamamos nosotros, porque tratamos de evitar la palabra solución porque no soluciona ningún problema, digamos, no hay, como que uno tiene esa tendencia de caer en el solucionismo cuando dice solución, entonces en un momento viramos nuestro barco y dijimos, no importa cómo lo tomen los financiadores, lo importante en este caso es que nosotros sepamos que son pilotos de desarrollos que buscan identificar el potencial de datos de salud, de registros clínicos electrónicos, para poder aportar a la mejor gestión de posibles futuras pandemias y epidemias. Y nosotros tenemos muchas enfermedades pandémicas en la Argentina y mucha enfermedad de notificación obligatoria que se sigue gestionando a nivel nacional para, digamos, para la gestión epidemiológica en general. Entonces, después en cualquier momento lo charlamos, les cuento un poco las líneas, se puede hablar de este proyecto ARPAI, yo soy muy buena hablando mucho y rápido, él me conoce, muchísimo tiempo, pero opté por 3 o 4 cosas que podíamos tener en común, ¿no? Por un lado, lo difícil o lo desafiante que es generar un proyecto de investigación o investigadores que están en el mundo de la ciencia de los datos, de la inteligencia artificial y todos los otros que conforman los proyectos, ahora vamos a ver por qué digo todos los otros, y que esos productos, vamos a llamarlos así, esos entregables, esos pilotos puedan articularse de una manera virtuosa. Estoy dando mucha vuelta para decir que fue un problema trabajar con la gestión, pero justamente es eso, ¿no? Un proyecto que tiene una parte de investigación y una parte de gestión, porque esos pilotos buscaban intervenir la realidad de la gestión de las pandemias y que hay una tensión ahí muy interesante para pensar, para escribir un paper que tengo pendiente entre esa tensión entre la investigación, los tiempos de la investigación, los objetivos de la investigación, las formas de generar productos de la investigación y las necesidades de la gestión, ¿no? Ahí estábamos algunos de nosotros actuando de traductores y tratando de sostener esos vínculos para que efectivamente aquello que pudiéramos desarrollar en el marco de un mundo ideal de investigación total se ensuciara un poco con la gestión, a la vez que la gestión pudiera estar permeada por algunos avances de la investigación que muchas veces tenía que ver con decisiones políticas, ¿sí? No solamente por eso no son soluciones tecnológicas, son cosas que nosotros íbamos investigando, averiguando, productos que teníamos y que poníamos a disposición de la toma de decisiones de aquellos que la tenían. Eso fue una cosa bien interesante y tiene mucho que ver con estos puentes cortados que hablaban los chicos en el panel anterior, nada más que en vez de ser en el mundo, en realidad, de la educación, es el mundo de la salud, ¿sí? Porque la salud también tiene ese proceso, vamos a llamar de transformación digital, con un montón de desafíos que especialmente están vinculados con lo mismo, en parte con lo mismo que mencionaba María Teresa, ¿no? Esto de que hay soluciones donde no hay personas del dominio acompañando el desarrollo, por ejemplo, ¿sí? Cosas de ese estilo. Y también hay mucha industria, digámoslo, de tecnologías de la información y de inteligencia artificial para la salud. En Argentina no sé si hay tanta, pues voy a corregir un poco mejor, pero bueno, y hay ámbitos específicos de la salud donde la inteligencia artificial en particular se desarrolla mucho más, que especialmente el mundo de las imágenes médicas, ¿sí? Yo me estoy yendo por unas ramas. La otra dimensión que creo que puede ser muy útil como aprendizaje para cualquier proyecto que tenga que ver con estas cosas, incluso para futuros proyectos vinculados a estos temas, es algo que sí atañe a los trabajadores que participan de esta transformación digital, y es la interdisciplinariedad, ¿sí? Hablábamos, ¿el docente tiene que hacer todo eso o tiene que trabajar con un equipo interdisciplinario? El desarrollo de una plataforma de educación, ¿la tienen que hacer los informáticos? ¿O la tenemos que hacer con los educadores? Bueno, los productos que nosotros desarrollamos, ¿sí? Que son pilotos, volvámoslo a decir, en el marco de un proceso de investigación, demandó siempre equipos interdisciplinarios en donde estén los y las, porque somos mayoría mujeres, es un proyecto totalmente pensado para que las mujeres podamos no solo ser mayoría, sino estar en los puestos de decisión más interesantes, las epidemiólogas entonces, los informáticos, los especialistas en procesamiento de lenguaje, las especialistas en procesamiento de lenguaje natural, los y las bioinformáticos, todo ese equipo es el que construyó algunas de estas herramientas piloto como para poder hacerlo. Y esto no es propio del proyecto ARPAI, es como tendría que ser la forma en la que se construyen los equipos de trabajadores y trabajadoras en campos como pueden ser estos, ¿no? Desarrollos de herramientas, soluciones, entre comillas,
para algún campo específico. El dominio, sin dominio no hay problema básicamente, y sin problema no hay soluciones ni desarrollos que valga la pena sostener en el tiempo, ¿no? Bueno, y esa interdisciplinariedad demanda un montón de desafíos que tienen que ver, por supuesto, con esa traducción. Para los que somos más del palo de las ciencias sociales, entendemos que hay un rol de traductor en el que trabajamos, me pongo en ese lugar mucho para que los equipos estén coordinados y cohesionados respecto a un objetivo común. La traducción es entre campos, pero termina siendo también entre personas, y en eso nosotros nos pudimos dar el lujo de conformar equipos que tienen la cabeza interdisciplinaria y que saben que las cosas se hacen aprendiendo del otro y poniendo a disposición el conocimiento que tienen. Eso creo que fue también un aprendizaje bien importante del proyecto. Y la otra cosa que tiene que ver con los equipos es que nos costó mucho dar con especialistas que se necesitaban del mundo de la inteligencia artificial, del procesamiento de datos, especialmente del procesamiento del lenguaje natural. O sea, dimos con los mejores, los sumamos, se coparon, les pagamos, son trabajadores, pero la verdad es que tienen poco tiempo disponible porque son pocos los que están trabajando en eso. Entonces, un aprendizaje de perogrullo, si quieren, necesitamos más personas capacitadas en estas cosas si queremos que eso sea un ámbito de desarrollo posible, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que hizo el proyecto también es que esos investigadores que estaban en un lugar de privilegio respecto de sus trayectorias pudieran sumar también sus propios tesistas al proyecto e incorporarlos en procesos de aprendizaje que van a devenir en el futuro en procesos de trabajo futuros dentro o fuera del marco de la industria, ¿no? Hay también esa tensión permanente entre seguir trabajando en un proyecto de investigación y pasarse a la industria, que también se mencionó mucho porque son perfiles muy buscados, ¿no? La otra consideración que quería hacer, que es particular de este proyecto y de proyectos que trabaja con datos de salud, pero que sirve también para reflexionar sobre lo que decían de los datos de educación, Lucila lo mencionaba también, es el desafío de trabajar con los datos de salud. Yo decía que hubo un emergente que fue la línea de trabajo de uso responsable de datos justamente por eso, porque nosotros identificamos un mecanismo que es muy regulado, digamos, para poder acceder a ciertos registros clínicos electrónicos, para poder trabajar sobre ellos y poder lidiar con su condición de sensibles, poder conseguir el ok de un comité de ética, poder tener el respaldo de la seguridad y entonces trabajar respecto de los datos, no solamente con los datos en sí mismos, sino todo lo contrario, con los proyectos, con los datos, con los lugares en donde se guardan, lugares argentinos, locales, ¿sí? Que tiene esto de la soberanía sobre el control de esa información que no circula pero que está disponible, y sobre un proceso también de identificación y un aprendizaje sobre eso que terminó siendo también una producción respecto de cómo mejorar esos procesos que ya existen. Entonces ahí hubo como una cosa que no estaba pensada originalmente, pero que suma un problema que trasciende al proyecto ARFAI y que se va para el lado de los datos de investigación, ¿sí? O sea, el uso de datos secundarios de salud para investigación, específicamente. Y esto es por la condición de datos sensibles, un poco lo mencionaban ellos también, la sensibilidad de los datos está relacionada con la posibilidad de que puedan discriminarse en el futuro esas personas. Y entonces, desde nuestra línea de uso responsable de datos, hicimos también bastantes alertas, incluso al mundo de la gestión, ¿no? Con esto de la consulta pública que hubo hace poco sobre la actualización de la Ley de Protección de Datos Personales. Esas clases de contribuciones no están tan vinculadas a la gestión de la salud en términos de solución tecnológica, sino justamente a sentar ciertas bases para que podamos seguir investigando en el futuro sobre esto. La otra, que ya es más operativa, es la calidad de los datos que circulan o que se recaban en el mundo de la salud. Nosotros usamos registros clínicos electrónicos de primera atención de un lugar, de una jurisdicción en particular, en el marco de una pandemia, y esos datos que se recaban en ese escenario, imagínense el escenario donde se cargan historias clínicas electrónicas sobre eso, tienen muchas deficiencias en términos de su calidad, y eso se transmite también en las posibilidades de qué tan valioso puede ser el resultado de ese uso. Pero bueno, en términos de investigación, nosotros pudimos detectar eso y está bueno en las distintas versiones de nuestros productos y nuestros pilotos, pensando en qué tan válido es el uso de esos datos para hacer determinadas cosas, ¿no? Pero bueno, eso es interesante, me parece a mí. En educación también pasa lo mismo, porque quiere decir que
que los datos no son neutrales, que no se recaban en un mundo ideal, que las prácticas hacen a la forma en la que se construyen esos sets de datos, que esos sets de datos pueden o no ser útiles para lo que estamos pensando, ¿sí? Que muchas veces los datos se recaban con objetivos diferentes, y eso también trae una problemática casi regulatoria en algunos casos. Y estas cosas que son específicas de este proyecto en particular también se discuten a la hora de pensar la transformación digital de salud, la salud digital. O sea, hay lugares en donde especialistas en salud discuten estos temas y todavía está en discusión, valga la redundancia, cuestiones reglamentarias sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer, hasta dónde el usuario, hasta dónde el profesional, hasta dónde el efector, hasta dónde los que juntan. Todo eso está como en ebullición y es bien interesante porque hace al desarrollo, ¿no?, de ciertas cuestiones de transformación digital del mundo de la salud. Y por último, ¿ya terminé? ¿Los 10 minutos? Y por último, lo más general de todo, justo, con los 2 minutos extras que me va a dar Belén, lo que tiene que ver con las implicaciones de las cuestiones relacionadas al uso de estas tecnologías que están en el marco del ecosistema de la industria 4.0 en el sector de la salud en particular, que es uno, evitar, no dejarse llevar por estos espejos de colores y evitar perder autonomía sobre decisiones respecto de la salud de las personas, ¿sí? O sea, reemplazar una decisión médica que es integral y que está pensada de una forma diferente con una automatización de inteligencia artificial o de alguna de estas cosas. Estamos usando el término inteligencia artificial de la peor forma, como una bola de cosas, pero bueno, se entiende, estas distintas técnicas en realidad que pueden atribuirse a la inteligencia artificial como se la está viendo ahora, para tomar decisiones, ¿sí? Eso es muy importante porque nosotros, de hecho, en el CIECT hicimos una investigación que es de coproducción, de hecho, de un producto vinculado a imágenes médicas que reemplazaba ciertas tareas tediosas de los que revisan imágenes médicas, que no eran radiografías, eran otras cosas, que ya por supuesto me olvidé, pero que la hacía mejor, lo hacía más rápido y no tomaba la decisión. Entonces la decisión el resultado es un informe que el médico o la médica podía decidir respecto de su paciente, ¿sí? Este tipo de cosas contribuye, lo mismo que los pilotos que estuvimos pensando en el proyecto ARFAI, pero no determina, no define, no reemplaza la decisión humana, como no tendría que ser ni en salud, ni en justicia, ni en ninguno de estos ámbitos, ¿no? Siempre lo decimos porque tiene que ver justamente con la ética y la inteligencia artificial, que también son marcos que ahora estuvieron en debate y que la ONU hace muy poquito sacó algunas referencias que están muy buenas para tener a mano. La otra cosa es promover la inteligibilidad o el conocimiento de lo que pasa dentro de los algoritmos que se usan para hacer esas contribuciones, ¿sí? En el proyecto ARFAI tuvimos algunas pruebas que nos dijeron que usando redes neuronales y usando regex, que sería en español, expresiones regulares, el resultado era más o menos el mismo, ¿sí? Porque había poco tiempo para desarrollar, entonces el resultado era más o menos el mismo, pero era mucho más transparente usar un sistema de expresiones regulares. Entonces, ante esas decisiones, nosotros dijimos, la innovación no es tan importante como la explicabilidad de aquellos productos que nosotros estamos poniendo a disposición de que alguien los tome. De hecho, son productos que van a estar disponibles, me refiero a resultados, que van a estar disponibles porque los mismos financiadores proponen esto y nosotros además desde el CIECT tenemos todo un marco de acceso abierto y de posibilidad de reutilización de resultados, ¿no? Y lo último, esto es un recordatorio de que las tecnologías no son neutrales, ¿sí? Todas estas cosas que yo decía, la atención, investigación, gestión, la decisión sobre innovación, sobre inteligibilidad y todas estas consideraciones nos vuelven a hacer pensar que las tecnologías no son neutrales y que esos datos que nosotros usamos para aquello, y por esto también tenemos esa línea de trabajo sobre sesgos, no están en el vacío, están sesgados, vienen sesgados. Somos personas que los datos que generamos los generamos con sesgos y entonces, bueno, creo que son algunos de los elementos que todos los paneles podríamos compartir, más allá de la especificidad del proyecto ARFAI, que cuando quieran se las comento un poquito mejor. Muchas gracias. Muchas gracias, Verónica. Un poco como se hablaba en el panel anterior sobre el futuro del trabajo,
quizás podemos pensar que el futuro del trabajo requiere especialización, pero también requiere habilidades blandas, ¿no? El poder trabajar con otros y el poder co-construir saberes que después se puedan divulgar, pero que se enriquezcan con distintas miradas, con distintas disciplinas, con distintas perspectivas. Y por otro lado, siempre que hablamos de datos o de inteligencia artificial, en primer lugar tendríamos que poder definir exactamente de qué hablamos cuando hablamos de datos o de inteligencia artificial, pero también del uso responsable, ¿no? Cuando hablamos de decisiones que van a afectar a la vida humana, quizás ahí hay procesos que no pueden ser automatizables, ¿no? Se sigue necesitando la intervención humana y en este me parece que marca un límite para la inteligencia artificial, sea lo que sea que entendamos por inteligencia artificial. Bueno, le voy a dar ahora la palabra a nuestros panelistas ahí en el Quick. Los voy a presentar primero. Por un lado tenemos a José Marone, es ingeniero en sistemas, diplomado en innovación y gestión de negocios tecnológicos, doctorando en matemática computacional e industrial. Es secretario de extensión de la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN, director del CUIC, Centro Universitario de Innovación Ciudadana, impulsado por la Facultad de Ciencias Exactas de la UNICEN con el fin de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, democratizando la tecnología y haciendo partícipe al ciudadano de la solución de sus problemáticas. Es coordinador y responsable del convenio para el descubrimiento de vocaciones en TICs en escuelas de educación media en convenio con la Fundación Sadowski. Participa también como técnico facilitador del programa de transformación digital PYMES 4.0 del Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación, con la Universidad Tecnológica Regional General Pacheco. Es integrante del equipo del Programa Nacional de Fortalecimiento de Capacidades Tecnológicas, especialista en desarrollo de sistemas IoT, dirige el proyecto de investigación e innovación ciudadana, Nuevas formas de participación en el contexto de la Cuarta Revolución Industrial, es docente de las cátedras Electrónica Digital y Arquitectura de Computadoras y Técnicas Digitales, además es responsable del curso optativo Tecnologías Disruptivas de la Industria 4.0. Y junto a José está Mayra Garciño, ella es doctora en Física y especialista en Comunicación Pública de la Ciencia, docente en la Facultad de Ciencias Exactas y en la Facultad de Arte del UNICEN, coordinadora del Centro Universitario de Innovación Ciudadana. Muchas gracias, chicos, por acompañarnos. Gracias. Buenas tardes. ¿Se oye bien? Sí. ¿Sí? Perfecto. Bueno, vamos a intentar compartirles una presentación, a ver si nos sale con algunas fotos. No, que no me deja. No me parece acá la presentación. Si no, la compartimos. ¿Podemos compartir? Disculpame, por ahí no somos administradores. ¿Podemos compartir? Sí. Sí, sí. Pero acá no me aparece la presentación. No. Bueno. Está habilitado para compartir, ¿eh? Sí, no nos aparece, tenemos una presentación online, pero no nos aparece. ¿La tienen abierta en una pestaña de algún navegador? Sí, en el Chrome. Bueno. Bueno, contamos eso. Eran unas fotos para mostrarles dónde estamos. Es el CUIC, el Centro Universitario de Innovación Ciudadana, en el campus universitario de la UNICEN en Tandil. Justo en el día de hoy inauguramos este espacio físico, que es el espacio Maker. En realidad el CUIC como tal ya lo habíamos inaugurado en el 2019, con mucho empuje, con muchas ganas, y bueno, cuando vino la pandemia fue un poco, quedamos ahí en stop, ¿no? de qué cosas íbamos a poder hacer en un contexto de aislamiento, de virtualidad, que creo que nos pasó un poco a todos. Y lo cierto es que rápidamente nos organizamos, y la primera acción concreta que pudimos hacer fue organizar una red de ciudadanos que contaban con impresoras 3D, que no sabíamos que había tantos acá en Tandil, que se pusieron a disposición y que armamos en tiempo récord una cantidad increíble de máscaras para aportar al sistema integral de salud pública y a su vez a otras instituciones que seguían trabajando en el marco de la pandemia y que necesitaban esos insumos, ¿no? como instrumento de protección. Y también durante la pandemia estuvimos trabajando, también en contexto de virtualidad, con distintas herramientas de mapeo,
y de laboratorios ciudadanos, ¿sí? Para nosotros dentro del CUIC, el énfasis está en la innovación ciudadana, pero es un espacio en el cual tratamos de acercar a la ciudadanía justamente a estas tecnologías de la cuarta revolución industrial, para que puedan apropiárselas, investigarlas, explorarlas, ¿no? Probarlas. Entonces, bueno, un poco lo que teníamos preparado ahí en la presentación eran algunas fotos de algunos casos concretos, también en los que hemos estado trabajando, para mostrar un poco el potencial que tienen este tipo de espacios, que ponen a disposición justamente todas estas tecnologías, particularmente donde se fomenta la cultura libre, el acceso a la ciencia abierta, ¿no? Trabajamos con software libre, con hardware libre, y hemos hecho distintos proyectos, no nosotros dos solamente, sino con toda una red de trabajo que también es interdisciplinaria, como recién decía Verónica, pero bueno, que van desde cosas sencillas como pueden ser unos robots que dibujan con unas fibras que tienen un objetivo más bien educativo, hasta herramientas que sí tienen un carácter más industrial, como puede ser un dispositivo para medir la terneza de la carne, que está hecho con Arduino y con un par de sensores. También hay alguien acá de la facultad que está trabajando en el desarrollo de un mamógrafo óptico, y si bien un equipamiento médico uno piensa, bueno, es algo súper sofisticado, que requiere un montón de validaciones técnicas y particularmente de los materiales con los cuales se construye, bueno, lo cierto es que gran parte de este primer prototipo en el cual se está trabajando está impreso en 3D y tiene en su interior, en la parte electrónica, hardware y software libre. Entonces, es una muestra, ¿no? Creo que para plantear en el conversatorio nos parecía interesante esto, ¿no? Cómo la democratización, gracias a Internet en parte, ¿no? Y a estas plataformas abiertas y a la cultura libre, ha permitido que aceleremos esos tiempos de diseño, de producción, de mejora, sea de un robot que va a ir a una escuela o un equipo que a lo mejor va a ir a un centro de diagnóstico por imágenes, ¿no? Es como muy amplia la posibilidad de abarcar proyectos de distinta complejidad, con distintos niveles de impacto. Y eso más relacionado por ahí con estas plataformas abiertas, ¿no? que favorecen el desarrollo, que sabemos que hay una comunidad detrás que está usando esas mismas herramientas, que está reportando si encuentra errores, si encuentra cosas que no funcionan del todo bien, y eso también cómo va retroalimentando la propia experiencia del usuario, ¿no? Que puede aprender y que puede mejorar, y a su vez contribuir con esas mejoras a la comunidad. Y por otro lado, también nos parecía interesante destacar el rol de, digamos, que siempre algo que por ahí limita, sobre todo en nuestro país, el desarrollo de algunas tecnologías es el tema del financiamiento, ¿no? Cómo poder acceder a un financiamiento suficiente y en un tiempo más o menos razonable para que esas tecnologías lleguen, ¿no? O al mercado o a las instituciones que tienen que llegar. Y en este sentido también existen muchas plataformas que proponen a los ciudadanos que se hagan parte de esos desarrollos, ¿no? Particularmente todo lo que es el crowdfunding, ¿no? El financiamiento a través de ese aporte, que a lo mejor es pequeño, pero que gracias a Internet uno puede alcanzar adeptos o interesados por lo menos en esas mismas problemáticas o en esas mismas tecnologías a nivel global, ¿no? Entonces a lo mejor tenés un montón de personas que están contribuyendo con un poquito a la espera de que esa tecnología, ese recurso, ese desarrollo esté disponible, ¿no? Entonces, bueno, esto también nos parecía interesante para traerlo hoy a la mesa. Y por último, retomar esta idea que, bueno, Verónica la mencionó, ¿no? De la interdisciplina, también de la colaboración. Para nosotros acá en el CUIC es muy importante fomentar todas las formas de colaboración posible, ¿no? Desde el diálogo, el intercambio, que venga alguien que sepa imprimir en 3D, que venga alguien que sepa de Arduino, y que venga alguien que sepa de programación, y a partir de eso sacar un desarrollo concreto, ¿no? En tiempo récord, digamos. No tenemos acá para mostrarles, pero hoy estuvo Luciano Velázquez, que es un ingeniero agrónomo que trabaja también en colaboración con el CUIC, y tuvo la idea de diseñar un sensor para medir cuántos golpes recibe la papa en el proceso de cosecha, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque de cuántos golpes recibe la papa depende
depende cuánto tiempo lo podés tener almacenado antes de sacarlo al mercado, ¿sí? Antes de que se pudra. Y básicamente Luciano vino con esa idea, se juntaron acá, bueno, con José, que fue quien aportó más la parte de programación, alguien que sabía de electrónica, alguien que sabía de impresión 3D, y diseñaron una especie de papa electrónica, le llamaron papatrónica, que básicamente es eso, 2 carcasas impresas en 3D, adentro tienen un pequeño Arduino con un acelerómetro, y es un producto que está disponible hoy, todavía está en fase de testeo, pero que está disponible hoy a un costo sumamente accesible respecto a otras propuestas similares que están disponibles en el mercado, pero que superan varios miles de dólares, y esto está hecho por unos pesos, digamos, ¿no? Entonces, bueno, también en esto les hablé de algo que tiene que ver con salud, de algo que tiene que ver con educación, de algo que tiene que ver con el agro. Un poco el espíritu del espacio es eso, ¿no? Más que enfocarnos en una herramienta o en una tecnología, tratar de armar una red de gente que quiera colaborar entre sí, que quiera aprender, que quiera venir a experimentar, y a partir de esas interacciones ver qué sale, ¿no? Qué puede surgir. Bien. Bueno, nada, gracias por la invitación. Nada, comentarles que desde nuestra parte también, desde acá del Quick, por ahí contarles un poco la historia, no la historia del Quick, sino la problemática, ¿no? Que surgió, digamos, basado en un conjunto de estudiantes que tenían problemáticas territoriales y querían aportar nuevas tecnologías. Bueno, empezaron a trabajar, teníamos un grupo y solucionábamos cosas más que nada para discapacidad, ayudábamos a la gente. Y bueno, en esto que nos permitió un poco la universidad, tuvimos la suerte de empezar a trabajar con emprendedorismo, ver cómo se manejan los emprendedores, hacer grupos emprendedores. Tuvimos la suerte de viajar a Silicon Valley con varios grupos, pitcharon allá, digamos, hicieron, digamos, el ejemplo, digamos, de lo que es el modelo más norteamericano de lo que es el negocio. Y cuando volví acá, tratamos de empezar a hacer algo parecido, pero nos dimos cuenta que hay una necesidad un poco, o sea, hay un gap muy grande entre el emprendedor que, por ejemplo, puede ya hacer un plan de negocios y hacer un proyecto, del que necesita capacitarse en alguna de las tecnologías de la industria 4.0. Entonces, al ver la explosión de la cuarta revolución industrial, por el otro lado, entender que estábamos justo en ese cambio de triple hélice a cuádruple hélice de la innovación, y tener al ciudadano, digamos, como el nicho que todavía nadie estaba viendo, decidimos armar un poco el centro, ¿no? Y ahí es donde nos pusimos a trabajar en un montón de cosas, pero particularmente en la parte de industria. Fuimos acá al parque industrial a relevar problemáticas, y lo que notamos es una distancia tremenda entre lo que la academia o los investigadores hacemos. No es novedad lo que estoy diciendo, ¿no? Pero lo noté en carne propia. O sea, fui al parque industrial, preguntamos la problemática, vinieron la gente del parque industrial, todo esto con gente del INTI, a relevar cuáles las capacidades que teníamos. Y si bien hablábamos los mismos temas, a la hora de hacerlo era muy complicado. Entonces, desde ahí pensamos situarnos en un nicho de la innovación que es la fase 0, la fase de prototipo, y empezar a capacitar a los estudiantes, digo yo, porque estamos justo en un espacio académico estudiantil, pero también a cualquier persona que tenga esa necesidad de descubrir una nueva tecnología y que quiera abordarla, ¿no? No son muchos, pero empiezan a caer gente. Por ejemplo, bueno, hoy teníamos el ejemplo de un doctor en veterinaria que está haciendo un parlante de audio porque le fascina el audio y está imprimiendo en 3D ciertas partes de ese parlante. Entonces se empieza a dar esa interdisciplina y esa cosa que no sé si hay otros espacios o hay otros lugares donde se pueda dar esto. Virtualmente existen espacios que motivan esto. En esta nueva filosofía, digamos, de trabajo en red. Nosotros nos damos cuenta que tener un espacio físico acá es una puerta de entrada para que la ciudadanía traiga problemas territoriales, y más como universidad que tenemos esa función primordial de resolver problemáticas territoriales, y creo que el Quick es ese espacio, ¿no? Donde se puedan encontrar varios actores que tienen algunas competencias, dialogar entre sí
y poder entregar una solución. Pero creemos que el nivel de prototipo es importante como para darle lugar después a que la industria pueda adoptar ese prototipo y ahí recién insertarlo en la industria. Los modelos que he visto hasta ahora, discúlpenme, yo soy de formación ingeniero de sistemas, digamos más técnico, sí, dije de formación literalmente, pero realmente es muy difícil poner a hablar a la industria con estas nuevas tecnologías, o sea, más allá de la problemática, la situación de coyuntura, les puedo hacer un ejemplo muy simple. Me dicen, mirá, Pepe, me dicen, si vos me podés hacer esta línea de montaje entera, yo te financio, no sé, ¿qué hacemos? Porque yo necesito toda la línea de montaje. No me sirve que vos vengas con un aparatito y con 3 chicos a solucionar un problema, o con una investigación que me va a llevar 1 año. Entonces, quizás podés abordar a esta otra problemática mucho más simple. Entonces, estamos lejos, yo lo que veo, de la necesidad de la industria, que tiene que ponerse a tono con lo que está pasando en el mundo y termina comprando un enlatado, ¿no? Va, dice, bueno, Alemania o de Suiza me lo traen, pago 3 millones de dólares, no importa, pero me soluciona el problema y salgo a competir. Entonces, nada, creo que estamos ahí con el tiempo. Nada, nuestra frase de cabecera es, tomando de un libro muy famoso que es de Aragón, que se llama Hacking Inside, que lo pueden buscar, es un libro que está libre. Tomamos esa frase como propia y decimos, bueno, nos quedamos en una universidad pública haciendo Hacking Inside, o sea, hackeando el sistema desde adentro y promoviendo estas nuevas metodologías de trabajo y tratando de aportar ese conocimiento sobre las tecnologías habilitadoras de la cuarta revolución industrial a modo de prototipo. Y bueno, y ver qué va surgiendo de ahí. Nada, estamos ahí con el tiempo. No sé si algo más. Dejamos después para el debate. Bueno, gracias. Muchas gracias, José, gracias, Mayra. Está muy interesante lo que los chicos plantearon, también en sintonía con los saberes tecnosociales y con el proyecto Tecnotecas, para pensar en las trayectorias, ¿no? En las trayectorias académicas, universitarias, que muchas veces parecen que son largas y que son tediosas, y que muchos ciudadanos o personas que tienen una idea pueden llevarla a cabo, pueden implementarla sin necesidad de recurrir a priori a una formación académica, ¿no? Me parece que esto habilita a que todos puedan ser partícipes, más allá que después elijan formarse, ¿no? Pero es una buena puerta de entrada. Para cerrar estos minutos de exposiciones, le voy a dar la palabra a Juan Manuel Padilla. Él es programador, secretario de la actividad de la Asociación Gremial de la Computación, a cargo de formación profesional de trabajadores informáticos. Es presidente de la Asociación Civil Red Argentina de Ciencia, Tecnología y Comunicación. Bueno, gracias Belén, gracias a los organizadores, las organizadoras de este evento. La verdad es que en principio celebro que estemos discutiendo, que estemos conversando, compartiendo un poco todas estas cuestiones para quienes venimos de algunos de estos temas conversando hace muchos años e inclusive tratando de trasladarlo hacia la discusión en educación. Es una alegría que, digamos, algunas cuestiones las podamos estar compartiendo. Así que en principio agradecido por esta oportunidad, inclusive de poder expresar algunas cosas. Voy a tratar de economizar en el tiempo, no lo creo que lograr, pero no importa. Pero un poco estaba tratando de ver cómo aprovechar todo lo que venimos conversando y compartirlo o tratar de darle una mirada. Tomé algunas notas. Darle una mirada desde los trabajadores, desde las trabajadoras, un poco en esta cuestión que contaban acá los compañeros de Tandil, que estuve hace poquito, con Vero también nos conocemos en pandemia, nos conocimos virtualmente haciendo un trabajo entre el CIECTI y AGC, un poco para obtener información, que es una de las cosas que nosotros planteamos
que hace falta, pero tomando un poco lo que contaban sobre el Quick y esta experiencia que también lo felicito y lo celebro porque desde la Red Citeco un poco venimos viendo esas experiencias hace tiempo. Hemos visto, digamos, proyectos como FabLab del MIT, como Clubhouse, distintos proyectos que había y que hay a nivel global. Acá la Red Citeco en ese sentido empuja los clubes digitales que un poco intentan tener un poco esa impronta de compartir, de colaborar y como puerta de entrada, y esto empalma con la formación profesional vista desde los trabajadores, desde el gremio en sí, que ahora voy a explorar un poquito más, pero sí empalma en lo que nosotros llamamos la exploración digital, ¿no? Esta cuestión, por ahí Graciela también mencionaba de estas cuestiones que son necesarias en el uso de la tecnología, que tienen que ver con el vínculo, que tienen que ver con otras cosas que no son específicamente técnicas, sino que hacen a la construcción de cualquier actividad informática productiva, si se quiere, y capaz que, vale la aclaración, me voy a centrar más en lo que es la trabajadora y el trabajador informático, de la industria informática en sí, más allá del impacto que tiene en toda la industria 4.0, en la actividad informática, pero sí en algo que es una nueva actividad, y eso por ahí Mariano Zuckerfeld nos llamaba los obreros de los bits en algún trabajo hace tiempo, y un poco fue lo que tuvimos que demostrar también como actividad para poder plantear lo que nosotros venimos a ocupar, el lugar que percibimos que debemos ocupar como trabajadores, ¿sí? Que es hablar desde ese lugar del trabajador de esta nueva actividad. Y parte de esa formación que tiene que ver con los individuos que conforman esta industria se da desde la educación formal, pero también necesariamente por la velocidad y por determinadas características. Por ahí planteaban recién esto de qué necesita la industria, cuáles son las velocidades que hay y cómo hacer para que la formación de alguna manera vaya complementando o vaya aportando lo necesario para tener los perfiles adecuados y que se puedan ocupar de las cosas que hay que ocuparse hoy. Y ahí compartimos de alguna manera algunos diagnósticos que también, la verdad es que debo decir que algunas de las cosas que veníamos planteando hace tiempo atrás resultaban un poco antipáticas para más de uno, ¿no? Esto, inclusive a la hora de hablar en educación, decían, bueno, sí, no sé si están así y demás. Y la verdad es que sin una cuestión de que ahora decimos, teníamos razón, mucho menos, pero sí capaz que hay algunas cosas que hoy se ven más fácil. La pandemia ayudó tal vez a visualizar más fácilmente algunas de las cuestiones que contaban. Pasó con el Conectar Igualdad, a la hora de pensarlo como una herramienta y demás, que hasta que no hubo la necesidad por ahí tan concreta de utilizarlo, había algunas cosas que había cierta resistencia. Bueno, lo mismo nos ha pasado a nosotros también en el planteo de la formación. Creemos que esta parte, la exploración digital, es absolutamente necesaria para la formación en tecnologías, porque venimos discutiendo también esto de estar formando para un trabajo que todavía capaz que no existe. Estamos trabajando con jóvenes, con niños, con jóvenes, en tratar de aportarle herramientas para que algún día se desempeñen laboralmente en una tarea que todavía no se creó. Y eso resulta muy difícil, digamos, poder abordarlo desde ese lugar. Entonces, bueno, la exploración, de alguna manera, lo que permite es tener ese ejercicio de encontrarte con algo nuevo, buscarle las alternativas, vincularte de esa manera, no como algo tan lejano, sino no tenerle miedo y abordarlo. Y hay necesidad de que estén esos espacios para que eso se produzca, y cuando llegue la hora de hacerlo profesionalmente, eso no implique una distancia tan lejana, ¿no? Entonces, bueno, la exploración para nosotros es importante, pero la verdad es que no se agota ahí. Hemos compartido el diagnóstico de alguna manera con algunas universidades, con distintos actores de la educación, en que, bueno, la universidad tiene estos tiempos que tal vez para las tecnologías, bueno, se hace muy difícil, ¿no? Aparece una tecnología, necesitamos producir en esa tecnología, entonces necesitamos formar,
y si esperamos a cambiar los planes de estudio, ya queda obsoleta tal vez esa tecnología y tenemos que empezar de vuelta. Entonces, hay un mix que hacer. Nosotros no planteamos ni que es una cosa o la otra, sino que hay que, de alguna manera, encontrarle un mecanismo, mejorar el mecanismo que tenemos. Y por ahí antes mencionaban algo de retomar algunas lógicas, digamos, de algunos años atrás en ese abordaje, y nosotros nos vamos un poquito más atrás todavía. Si se quiere, nos vamos hasta el 48 a la Universidad Obrera Nacional y planteamos de alguna forma esto de, bueno, empezar a ver la formación para el trabajo, la formación universitaria y demás, todo como un todo. Y ahí es donde tal vez sí nos hacemos cargo desde el movimiento obrero, desde la idea del movimiento obrero, que hemos dejado caer un poco la formación profesional, que ha pasado a cumplir un rol que, bueno, si no te queda otra, te vas a hacer el curso de formación profesional para tener un oficio ahí que te salve las papas en el momento y después vemos. Bueno, nosotros planteamos seriamente hoy considerar la formación profesional, sobre todo desde los trabajadores, desde lo que pueden aportar los pares, que son los que laburan todos los días metiendo la mano y viendo lo nuevo, viendo los requerimientos que vienen para la producción y demás, que sean fuertemente los trabajadores y las trabajadoras que puedan hacer ese aporte a sus propios pares que están subiendo para rápidamente incorporarlos a un mercado laboral que también además necesita incorporar gente, o mejor dicho, que es una oportunidad para poder desarrollar aún más la industria tecnológica, la industria informática en particular en la Argentina, que se ha desarrollado en la primera parte de este milenio, desde el 2003 con la ley de software, ha hecho un avance importantísimo, pero que ha llegado a un punto donde tiene que dar otro salto para poder subsistir. En su momento las universidades han cumplido con ese rol de formación, formando cuadros, formando perfiles de conducción, formando trabajadores. En realidad lo sufrió también porque muchos no terminan las carreras en informática porque están directamente trabajando con sueldos que los atraen y demás, pero ya llegamos a un punto en el cual para seguir creciendo necesitamos hacer algo distinto. Necesitamos que quienes estudian en las universidades terminen sus carreras y quienes quieren trabajar se puedan formar para ir a trabajar. Y entre todos armar un ecosistema que funcione, que de alguna manera se vuelva a pensar cómo se inserta una cosa con la otra. Con la UNICER en particular venimos trabajando, estamos en camino de abrir nuestro primer centro de formación laboral en Tandil, y la idea es articular bien que lo que hagamos desde la formación profesional pueda después continuarse en las tecnicaturas, que pueda ser una puerta de entrada y que pueda ser un nexo también entre la educación secundaria y la universitaria para rápidamente poner a los jóvenes en los puestos de trabajo, pero también incentivarlos a que se sigan formando. La verdad es que tenía pensado, ¿cómo venimos con el tiempo? ¿Calculé 10 justo? Un minuto, perfecto, bueno. Estoy bárbaro. Un poco, les voy a resumir entonces en un minuto qué es lo que venimos haciendo. Nosotros como trabajadores, un gremio, o por ahí les hablo un poquito de AGC, que es un gremio relativamente joven, digo relativamente joven porque cumple la semana que viene 30 años, pero que realmente tiene después de mostrar esto de la actividad y tener muchas batallas, tiene su personería gremial publicada hace no tanto y ahora en búsqueda del convenio colectivo. La necesidad del convenio colectivo para todos estos que estamos hablando, porque de ahí salen los roles ocupacionales, se define el mapa ocupacional, podemos definir las competencias laborales y podemos planificar los planes de estudios para ir cubriendo eso. Digo, no es solamente el cuidado y la protección de los derechos de los trabajadores y que se desarrollen en una industria que los contenga a ellos, a sus familias y demás, sino realmente es lo que nos va a permitir pensando en el desarrollo nacional, planificar hacia adelante, le va a permitir a las universidades mejorar sus planes de estudio, le va a permitir inclusive al Estado establecer políticas públicas que sean mucho más efectivas, y la falta de eso nos está siendo muy perjudicial para la industria. Gabriel Baum lo definía como el extractivismo, digamos, ¿no? Como estamos haciendo una forma extractivista del conocimiento. Y la verdad es que tenemos que cambiar esa matriz
dar un salto hacia adelante, tenemos la oportunidad, y ahí es donde nosotros, desde la humilde posición de meternos en la formación, digamos, yo no soy educador, pero sí vengo de la educación no formal, vengo haciendo trabajo de educación no formal, pero también soy trabajador informático, entonces desde ese lugar, desde lo que podemos aportar, que tenemos mucho para aportar o queremos aportar esas cosas, invitamos a todo el espectro educativo a poder discutir esto, cómo hacemos para rearmar este ecosistema o mejorar este ecosistema y aprovecharlo en el desarrollo de las personas principalmente, pero también en el desarrollo de la sociedad para que pueda contenernos a todos como debe ser. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan Manuel. Así que vamos a abrir ahora un espacio para preguntas, comentarios. Así que quien quiera el micrófono me avisa. Y allá por el Quick, Mayra, cuando quieran, se desmutean. Mando mensaje. Y podés prender la cámara, sí. No me deja prender la cámara. Porque me dice que el host detuvo el video. ¿Qué puede pasar? Gracias. A ver. Ahí Ahora como que sí. está la cámara, pero ahí está, muy bien. Bueno, ¿Me ven bien? abrimos entonces el intercambio. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? ¿Comentarios? Oh. Mayra. Bueno, me quedé acá con un comentario de lo que recién comentaba Juan en relación a los estudiantes que estudian y que no se gradúan, porque muchas veces las empresas están ahí a la expectativa, ¿no?, de ofrecerles algo tentador, y en el caso de informática nos consta, porque tenemos la carrera aquí en la facultad, que es difícil, ¿no?, para estudiantes proyectarse en carreras que con suerte las pueden finalizar en 5 o 6 años, que les implica un montón de esfuerzo, que les demanda el incorporar conocimientos o herramientas que para la hora del momento en que se gradúan ya están obsoletas o deprecadas, dirían los ingenieros de sistemas, y que no van a usar, ¿no? Y la empresa, por otro lado, o algunas de estas alternativas también, ¿no?, que aparecen ahora en el medio, que ofrecen cursos, certificaciones o talleres, pero en una herramienta específica, en una herramienta digital que puede ser, no sé, un lenguaje o alguna técnica, algún algoritmo específico, y a lo mejor con eso ya les es suficiente para entrar en el mercado laboral, ¿no? Yo creo que realmente ahí tenemos un re desafío, que bueno, Juan sí lo remarcaba recién, ¿no?, cómo pensar en formar personas para trabajos que hoy todavía no existen, que no sabemos ni cómo se van a llamar, ni qué forma van a tener. Creo que eso hoy nos supone realmente un esfuerzo y sobre todo una creatividad, ¿no?, porque el tiempo en que todo se fue acelerando, de la implementación de las tecnologías, de la obsolescencia programada de las cosas, ¿no? Para cuando terminaste de entender cómo funciona tu celular, ya se quedó sin batería y el nuevo que te compras no tiene nada que ver con el anterior. Y es ese cambio vertiginoso que bueno, tiene un montón de cosas positivas y beneficiosas, pero también tiene como esta contra de que siempre vamos atrás, ¿no? Y sobre todo en la academia, pienso, yo estoy más ligada a la universidad, pero también me pasa que he dado clase en secundaria, siempre llevamos como ese retraso, ¿no? Para cuando el profe aprendió a usar la notebook, el chico ya tiene un teléfono. Cuando aprendió a usar el teléfono, ya tiene... Siempre la aparición de las nuevas tecnologías tiene un grado de impacto y de sorpresa que hace que poder incorporarlas realmente a los entornos educativos, pienso más así, academicistas, o que vienen con toda una latencia propia de la institución, que no va a cambiar de la noche a la mañana un plan de estudios, que no va a cambiar una carrera, que no va a rediseñar una propuesta pedagógica, porque sabe que tampoco los docentes pueden ir al ritmo de ese aprendizaje. Bueno, pienso que ahí tenemos un re desafío
pienso que espacios como este, ¿no? Un espacio maker, un Fab Lab, puede propiciar que se den ciertas, que ayudemos, digamos, a trabajar en torno